Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, les doy la bienvenida a estas clases preparatorias de la instancia de nivelación para aspirantes a ingreso del año 2024. Derecho y Organización Jurídica del Estado es el módulo que vamos a comenzar en la fecha y vamos a continuar durante los días jueves, viernes y sábado de esta semana, y de la misma manera la semana que viene, desde el miércoles hasta el sábado nos vamos a encontrar. Estos primeros 3 días son de manera virtual y el sábado nos encontramos de manera presencial en el campus de la Facultad de Derecho en la ciudad de Corrientes, en Avenida Libertad 5470. ¿Sí? Y todos los días, de lunes a viernes, nos vamos a encontrar de manera virtual en el horario de 19 a 21 horas. Seguramente vamos a dejar un espacio para que ustedes hagan presenten sus dudas, sus consultas, sus comentarios. Por lo tanto, vamos a tratar de hacer una clase que sea breve y después sí poder escucharlos a ustedes. Para eso, entiendo que ustedes ya tienen el material disponible. Lo que yo suelo hacer es silenciar a todos para poder desarrollar la clase, y una vez que termine la clase, sí, escuchar sus dudas, sus consultas y sus comentarios. En este sentido, me parece importante que ustedes tengan en cuenta que de todos los módulos que ustedes van a ver, este es el que exclusivamente tiene relación con el derecho y con la organización jurídica del Estado. Lo que nosotros vamos a tratar de desandar en estos días que nos vamos a encontrar es poder conocer si hay algún andamiaje teórico propio de los derechos humanos que tiene autonomía respecto a la teoría jurídica, y para eso nosotros vamos a desarrollar algunos conceptos que tienen que ver o que nos van a ir guiando las siguientes preguntas. En primer lugar, ¿qué son los derechos humanos? ¿Cuáles son sus principales características? ¿Cuál es el fundamento de los derechos humanos? Es decir, ¿cuál es la naturaleza jurídica? También cómo se puede armonizar el conjunto de herramientas provenientes por parte de los derechos humanos, y en esa parte vamos a hacer referencia a lo que es el desempaque o el desagregue de distintos derechos en subderechos. Vamos a comenzar con el análisis de caracterizar a los derechos humanos como derechos subjetivos, y de esas características se van a derivar a partir de las pretensiones morales y sus objetivos comunes, que son la dignidad y el respeto por la persona humana. Vamos a encontrar entonces algunas características especiales que tienen que ver con el concepto de universalidad, indivisibilidad, interdependencia, integralidad, el carácter de absoluto de algunos derechos, de la misma manera que el carácter de imprescriptible de algunos derechos, y la inalienabilidad. Y también vamos a ver cuáles son las propuestas respecto de la naturaleza jurídica de los derechos, cuáles son sus cuestiones a favor y cuáles son sus cuestiones en contra, a partir de los fundamentos de los derechos humanos y que tienen que ver con derechos naturales, morales, positivos o bien desde el punto de vista historicista. Para eso les traigo una presentación en el que a partir del capítulo 1 nosotros vamos a estudiar los fundamentos teóricos de los derechos humanos. Para estudiar estos fundamentos teóricos de los derechos humanos, primero tenemos que señalar, o tendríamos que ir a la pregunta que va a guiar este módulo y que tiene que ver con qué son los derechos humanos. Primero vamos a ver qué es lo que vamos a estudiar en este módulo, y por supuesto también vamos a ver qué es lo que no vamos a estudiar en este módulo. ¿Qué no vamos a ver en este módulo? No vamos a ver en qué casos el corpus juris del derecho internacional de los derechos humanos es un principio, en qué casos el corpus juris funciona como una regla. Tampoco vamos a ver cuáles son los límites del positivismo para poder identificar y aplicar los principios y las distintas propuestas para hacerlos efectivos mediante distintos procesos de interiorización, de aplicación de las reglas. No vamos tampoco a estudiar cuál es la cuestión o la
la sección de la construcción argumentativa de los derechos humanos que va a distinguir la lógica formal de la lógica jurídica. Lo que nosotros vamos a ver acá en particular, ¿sí?, son tratar de responder sencillamente de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos, es decir, ¿cómo hacemos para saber dónde están los derechos humanos? A partir de una pregunta sencilla, a partir de una pregunta concreta y a partir de la realidad. Es decir, vamos a ver cómo se presentan los derechos humanos en la realidad, a partir, por supuesto, de estas situaciones concretas en relación con el derecho. Por eso, vamos a hablar entonces de los derechos humanos como derechos subjetivos. Recordemos que vamos a encontrar, por ejemplo, en otros sistemas jurídicos, por ejemplo, inclusive otros lenguajes, donde, por ejemplo, en inglés existen dos palabras para referirse al derecho: right y law. En castellano no tenemos esas dos opciones, sino que hablamos de derecho objetivo y de derecho subjetivo. El derecho objetivo son todas las normas jurídicas que tienen el respaldo del Estado. Los códigos, las leyes, las constituciones, los reglamentos, las ordenanzas. Y el derecho subjetivo son todas las expectativas, tanto de acción como de omisión o abstención, que un sujeto de derecho tiene con respecto a otro sujeto que está obligado. Y esto es algo que nosotros vamos a advertir respecto de qué son los derechos humanos. Como ustedes ven en este cuadro, hacemos referencia a que los derechos humanos son derechos subjetivos, es decir, son expectativas, que lo va a señalar Luigi Ferrajoli, va a decir, un derecho subjetivo es toda expectativa jurídica, positiva, de prestación, es decir, de hacer, o negativa, de no lesión. Es una expectativa que se forma una persona con respecto a la acción o a la omisión de otra persona. Esta es una concepción que nos va a llevar a dos conceptos básicos de precisamente de este armado del concepto de los derechos humanos. Vamos a hablar del derecho y vamos a hablar también del deber. Los derechos humanos son entonces derechos subjetivos, son expectativas formadas en todas las personas en relación con ¿quién? Con la acción o la omisión de los estados, las empresas, los poderes fácticos y del resto de las personas respecto a ciertos bienes constitutivos de lo que se considera la dignidad humana. Ahora, por eso nosotros vamos a advertir también que son aquellos derechos universales y por eso indispensables, inalienables, que resultan directamente atribuidos por las normas jurídicas a todas y a cada una de las personas, por supuesto, ciudadanas. Y acá hace referencia a la capacidad, a una regla anterior que nosotros teníamos en nuestro código respecto a la capacidad. Ahora, que los derechos humanos sean exigencias éticas justificadas, quiere decir que necesariamente existe una relación jurídica donde se especifica con claridad quién tiene el derecho, quién tiene la obligación y cuál es el contenido de la misma. A ver acá. Perfecto, acá. ¿Qué son los derechos humanos? Esto era lo que les quería mostrar. Son exigencias éticas justificadas. ¿Qué significa que sean exigencias éticas justificadas? Que existe una relación jurídica donde se especifica quién tiene el derecho, quién tiene la obligación y cuál es el contenido de la misma. Esto me parece que es fundamental para que nosotros podamos entender, en este caso, que todas las relaciones del derecho nosotros vamos a encontrar, por un lado, quién tiene el derecho. En este caso vamos a hablar del ciudadano. Por otro lado vamos a hablar de quién tiene la obligación, es decir, que va a haber una relación jurídica de derecho-deber. Recuerden que recién les había dicho, les había señalado cuando vimos este cuadro, que cuando nosotros estamos frente a un derecho, según esta concepción de Luigi Ferrajoli, vamos a encontrar entonces una expectativa jurídica positiva, es decir, de hacer, o negativa de no hacer, que se forma una persona con respecto a la acción de otra.
¿Mm? Los derechos humanos son derechos subjetivos, son expectativas formadas en todas las personas, ¿sí? En relación con la acción o omisión de estados, empresas, poderes fácticos y del resto de las personas respecto a los bienes primarios constitutivos. Esto es lo que habíamos dicho. Entonces, cada vez que existe un derecho, existe un deber por parte de otra persona. Una persona tiene un derecho, otra persona tiene un deber respecto a ese derecho, que puede constituirse en hacer, es decir, algo positivo, prestación, o también debe tener la obligación de no hacer, de abstenerse. En este caso decimos de no lesión, se tiene que abstener de lesionar. Por eso es importante que nosotros entendamos que estos derechos humanos, entonces vamos a hablar de exigencias éticas justificadas, que deben ser protegidas a través del aparato jurídico. Necesariamente existe esta relación jurídica, esta relación jurídica entre un sujeto que va a ser el destinatario de los derechos y otro sujeto que va a ser el destinatario de las obligaciones. Vamos a encontrar una relación jurídica que es el contenido de la misma. Ese contenido tendrá que especificarse, ya lo vamos a ver cuando estudiamos el desempaque de los derechos, pero tendrá que especificarse en obligaciones de hacer o en obligaciones de no hacer, es decir, de abstenerse. Ese es el contenido, el qué, es decir, el cuál es la obligación a la que está sometida esa persona obligada y cuál es el derecho, el contenido del derecho al que esa persona que es destinataria de ese derecho puede exigir. Ahora bien, también vamos a estudiar acá cuál es la naturaleza jurídica de los derechos humanos. Cuando nosotros hablamos de naturaleza jurídica, vamos a decir cuál es la esencia, cuál es el fundamento, qué da origen a los derechos humanos, que es la pregunta que tiene que guiar el estudio de esta parte, ¿sí? A mí siempre me gusta sugerir que nosotros podamos ir ante cada uno de los capítulos que tengamos que leer, encontrar cuáles son las preguntas que nos van a ir guiando el estudio de cada uno de los módulos. Esa es una técnica de estudio que a mí me parece muy acertada, la utilizo mucho tanto en las aulas para los estudiantes como lo hago de manera personal para mis estudios. Ustedes saben que los profesores siempre seguimos estudiando, poder hacer estas preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que van a guiar este capítulo respecto de la naturaleza jurídica? Es decir, cuál es la esencia, cuál es el fundamento, cuál es el origen, cómo se determina el origen de los derechos humanos, por qué surgen, cómo surgen, cómo existe, por qué tienen un fundamento. Bueno, estas son las preguntas que nos tienen que ir guiando. La historia de los derechos humanos está muy relacionada con la historia del liberalismo, aunque no es, por supuesto, la misma historia. Desde la teoría política liberal, nosotros vamos a encontrar que la monarquía absoluta llega a su fin a partir de un concepto básico, que es la libertad como autodeterminación. En ese caso nosotros vamos a encontrar que en el liberalismo hay 4 conceptos básicos para poder entender algunos conceptos, sobre todo el proceso de reconstrucción de legitimidad política. La libertad como autodeterminación, la celebración de un contrato social que constituye a la sociedad política, la existencia de los derechos naturales inherentes a todas las personas y previos a la celebración de ese contrato, y finalmente el derecho a la resistencia cuando el contrato era roto por el gobernante. Así nosotros vamos a encontrar que los derechos humanos se pueden o se han concebido a lo largo de la historia como, primero, derechos naturales. ¿Qué significa estos derechos naturales? Tiene que ver con que todos según esta escuela, porque lo que nosotros vamos a ver acá en cada uno de estos cuadros, que nosotros vemos como derechos naturales, morales, positivos, históricos, lo que vamos a ver son lo que se denomina, y ustedes van a estudiar más adelante a lo largo de la carrera, escuelas. ¿Qué son esas escuelas? Son distintos lineamientos, distintas posiciones que han buscado el fundamento filosófico, jurídico de la existencia de ciertos institutos, por supuesto, jurídicos, de la existencia del derecho. Entonces van a encontrar distintas posiciones, también se denominan distintas doctrinas, distintas posiciones, distintas doctrinas.
distintos puntos de vista que se van a determinar cómo se van a nombrar como escuelas. ¿Qué establece o qué señala la Escuela del Derecho Natural? La Escuela del Derecho Natural va a señalar que los derechos humanos le corresponden a todas las personas por el solo hecho de ser tal, con prescindencia de la existencia del Estado. Es decir, ellos van a señalar que los derechos le corresponden a todas las personas independientemente de la existencia del Estado, previos a la celebración de ese contrato social. Fíjense, vamos a ver qué dice acá, vamos a leer esta concepción, se apoya en el pensamiento liberal a partir del cual se consideró la existencia de derechos naturales inherentes a todas las personas, es decir, le corresponden a todas por el solo hecho de ser tal, teniendo en cuenta que todas las personas tenemos en común la dignidad y el respeto. Ahora bien, también vamos a encontrar que se va a establecer que la sociedad tenía derecho a quebrar ese contrato social. Ustedes recuerdan ya del contrato social de Rousseau, no me voy a detener en eso porque ese es un tema que ustedes ya saben de la escuela media. Lo que se establece acá es que se tiene derecho a la resistencia cuando ese contrato era roto por el gobernante, es decir, cuando el gobernante se extralimitaba en el ejercicio de sus funciones. En este caso, cuando existen violaciones sistemáticas a los derechos naturales que eran reconocidos y eran protegidos por este contrato. Eso es como derechos naturales. Ahora, también encontramos la escuela del derecho moral, ¿sí? Los derechos morales, por supuesto, cuando esta escuela que considera a los derechos humanos como derechos morales, va a tener también un problema respecto de andamiaje institucional parecido al de los derechos naturales. ¿Por qué? Porque un derecho moral, por más razonable que sea, no necesariamente es un derecho positivo. Claramente no lo es en esas sociedades políticas donde las decisiones vinculantes provienen de distintos acuerdos de poder, sobre todo asimétricos. Por eso vamos a encontrar a esta solución de los derechos humanos como derechos morales, vamos a encontrar otra teoría que tiene que ver con los derechos positivos. ¿Sí? Entonces repasamos, derechos naturales le corresponden a todas las personas de manera inherente, ¿sí? Independientemente de su reconocimiento de la existencia de un Estado. Por otro lado, también vamos a encontrar entonces a los derechos morales, que no solamente va a pensar en el individuo aislado, sino en la construcción de principios y de los valores compartidos, pero que no necesariamente deben formar parte de un derecho positivo, es decir, no tienen que estar reglados, ni reconocidos, ni positivizados. Esta es una cuestión también que tiene que ver con cuál es el andamiaje, cómo hacemos para saber cuáles son esos derechos. Después sí vamos a pasar a una tercera teoría, que es la teoría de los derechos positivos, ¿sí? En este caso, los derechos humanos como derechos positivos. Y esta es la escuela Ius positivista. Esta escuela establece, y acá vamos a encontrar, ustedes ven en la filmina y también tienen en el material de estudio, algunos de los principales exponentes, y que son en este caso Bobbio, Ferrajoli, tanto Bobbio desde la filosofía jurídica como Ferrajoli desde el positivismo crítico, dieron por hecho que con la emisión de la Declaración Universal de Derechos Humanos en el año 1948, se solucionó el problema respecto del andamiaje de los derechos humanos, que sí traían las escuelas del derecho natural y del derecho moral. ¿Dónde se sustentaban esas teorías? En cambio, a partir de esta concepción, es decir, a partir de que surgen explícitamente en unas normas de carácter internacional, dicen estos autores, se soluciona el problema de los fundamentos de los derechos humanos, porque los derechos humanos están ahí, existen, están reconocidos. Ahora, el problema va a ser otro. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para que esos derechos humanos que están ahí, que están escritos, que tienen un fundamento jurídico, sean realmente efectivos? ¿Cómo se los hace eficientes? ¿Cómo se los lleva a la práctica?
Ese va a ser el nuevo problema, ya no la fundamentación, es decir, el porqué de su existencia, porque ahora están, ahora tenemos que ver cómo se los aplica. Esto es lo que va a decir la teoría del derecho positivo o ius positivista o de escuela del derecho positivo. También vamos a encontrar un fundamento que tiene que ver con los derechos humanos como derechos históricos, que en este caso permite advertir, observar, seguir de cerca todo el proceso de nacimiento de los derechos. Es decir, vamos a encontrar cuáles son los derechos, cuáles son los grupos que los apoyaron, cuáles son los objetivos, los procesos de cambio y de exclusión en su institucionalización, entre otros aspectos, y esto enriquece los contextos de creación del derecho para una mayor interpretación política y jurídica. ¿Qué significa esto? Que los derechos humanos, va a decir esta teoría de la escuela historicista, entonces va a sostener que los derechos humanos son derechos históricos, son producto de la construcción cultural, son un constructo social, cultural, político, ideológico, filosófico, pero que no surgen porque sí, sino que surgen como producto de las conquistas por parte de determinados grupos, tanto a lo que fue la monarquía como después a los distintos estados-naciones. Y que los derechos históricos, si uno mira a los derechos humanos como derechos históricos, puede acompañar ese proceso que van a llevar adelante, por supuesto, los derechos humanos. Así nosotros vamos a encontrar que, les decía, los derechos humanos se pueden, en este caso, fundamentar o ver la naturaleza jurídica de los derechos humanos desde la teoría del derecho natural, desde la teoría del derecho moral, como derechos positivos y también como derechos históricos, es decir, desde la perspectiva histórica. Acá hay un cuadrito que es muy interesante, que ustedes también lo puedan estudiar respecto a la naturaleza de los derechos, cuáles son las cuestiones positivas y cuáles son las cuestiones negativas que se podrían alegar de cada una de estos fundamentos. Respecto a la naturaleza humana, como algo positivo vamos a encontrar que es un catálogo estable por ser inmanente. Sabemos entonces cuáles son. Ahora, la naturaleza humana no es evidente y no existe protección estatal. Recuerden que esta teoría dice que es independiente o es prescindible de la existencia del Estado. El fundamento de la escuela moral, también vamos a tener un catálogo estable que va a venir de la razonabilidad dialógica. Pero, como contra, vamos a advertir que esto va a suponer que hay posibilidades de diálogo sin disrupciones del poder y tampoco tiene protección estatal de la misma manera que la teoría anterior. Ahora, pasamos a las próximas teorías que tienen que ver con derechos humanos, como desde la escuela del derecho positivo y derechos humanos desde la escuela del derecho o desde la perspectiva historicista. En ambos vamos a encontrar que hay protección estatal como algo positivo. En los históricos, inclusive, no solamente tendrá protección estatal, sino que vamos a poder identificar distintos contextos y posibilidades de nuevas interpretaciones y de nuevos derechos. Y como contras, ambos van a tener que son sujetos a las asimetrías del poder político. ¿Esto qué significa? Que mientras el Estado reconozca los derechos, serán derechos humanos, y si el Estado no reconoce cuáles son esos derechos, para estas escuelas queda acotado entonces el ejercicio de los derechos al reconocimiento por parte del Estado. Ahora sí les doy la palabra, quiero saber si de este primer capítulo tienen alguna duda o alguna consulta. Profesora, Sí, hola, ¿cómo estás? disculpe. Bueno, bien. Bueno, dos preguntas. Primero, ¿cuál es su nombre? Porque no, creo que no dijo. Bueno, está bien. Yo soy Noelia. No, Eli. Bueno, y el otro sería en la parte de el derecho moral, en el cuadrito, cuando dice la parte de fundamento, ¿no? En la parte del PRO dice
Catálogo estable proveniente de procesos de razonabilidad Dialógica. dialógica. O sea, ¿qué quiere decir eso? O sea, Ajá, son razonabilidad dialógica. Ujú. La razonabilidad dialógica se logra a partir de lo que nosotros conocemos como un proceso de diálogo. Por eso habla de unas cuestiones morales. Son principios y valores comunes que van a permitir la convivencia en una sociedad. Y que esos principios y valores comunes se van a dar gracias a esta razonabilidad que se va a llevar adelante a través de los distintos encuentros, distintos consensos. Podemos hablar también de consensos. Bien, perfecto. Eso nomás. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Y si no, seguimos con... hola, Luciano, ¿cómo estás? ¿Sí se pueden habilitar? Hola, profe, disculpe, le consulto. ¿Va a subir el Power al...? En posición el PowerPoint. No sé si la coordinación lo sube al Power, pero yo los dejo ahí, no tengo problema. Eso les pueden preguntar a la coordinadora, ¿saben? Porque no manejo el aula virtual de este curso, yo solamente estoy para dar la clase, ¿saben? Ah, bueno, Bueno, así nomás. perfecto. Ahí que está en el chat aquí el sábado. El sábado es a las 9 de la mañana en el campus de la ciudad de Corrientes. ¿Sí? ¿Ustedes son todos de Corrientes o hay alguno que sea de otro lugar? Yo Buenas de tardes, profe. Chaco. Buenas tardes, profe. Yo de Saladas. Ah, porque la semana pasada estuvimos trabajando con los distintos estudiantes que se van a incorporar a las extensiones áulicas. Sí, no, yo igual voy a estar en sede, seguro. Ah, perfecto. Voy a Bueno, de todas participar. maneras no las clases son las mismas, simplemente que con quienes nos encontremos el sábado va a ser de manera presencial, porque quienes estuvieron en extensiones áulicas lo hicimos también a través del Zoom. Claro, sí, sí, claro. Gracias, profe. Bueno, Resistencia también, profe. bueno, ahí estoy viendo que dicen de resistencia, de misiones. Bueno, de resistencia podemos ir, yo también soy de resistencia, así que podemos ir hasta Corrientes. Pero ahí veo que si hay gente de misiones, no sé si van a estudiar también en sede central o si van a estar en la extensión, ¿saben? Les cuento, todas las clases, no sé si ustedes ya tienen en los módulos anteriores que vieron, ya tienen subidas las clases. No sé si les dejan a ustedes eso. Lo que nosotros vamos a subir, que sé, porque me pidieron que grabe las clases que dimos en extensiones áulicas. Todas esas clases van a estar grabadas y van a estar subidas, que son prácticamente las mismas que nosotros estamos viendo ahora, sí que es el desarrollo de este material. Y después, inclusive ustedes saben que tienen, me parece que en diciembre, una clase de repaso con todos los profes. ¿Sí? Así que también está bueno que ustedes vayan estudiando y vayan teniendo esa posibilidad. Y después que ustedes terminan esta etapa de dar todo este módulo, y después tenemos la clase de repaso, aparte de que les queda en el aula durante todas las vacaciones, el año que viene nos volvemos a encontrar en una clase tutorial, para que ustedes también puedan preguntar, puedan consultar, ¿sí? Así que no se preocupen por eso, porque ustedes están en permanente contacto con los docentes, ¿saben? Bueno, ahí dice Belén, yo soy Tati. Y sí, yo recién empecé a hacer. Bueno, bienvenidas y bienvenidas a quienes están recién. Qué bueno, nos complace que se sigan sumando. Me parece que ya tuvieron otros módulos anteriormente. Bueno, hasta acá. ¿Alguna pregunta acerca de este módulo? Módulo de Derecho y Organización Jurídica, capítulo primero. Vimos entonces cuáles son los fundamentos, que son los derechos humanos como derechos subjetivos, son expectativas que tiene una persona respecto de otra, esa otra persona es el Estado, también pueden ser empresas o otros grupos fácticos, y también vimos cuáles son los fundamentos de los derechos. Habíamos hablado de derecho, de la escuela del derecho natural, de la escuela del derecho moral, positivo e historicista. ¿Está? Eso así muy sencillo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no, nos vamos al próximo capítulo. ¿Todo bien por ahora? Bueno, Todo bien, profe. bueno, muchas gracias. ¿Está bien? Sí, profe.
Perfecto. Está bien que me hagan la devolución, yo siempre pregunto, porque también me pasó, ustedes van a ver en las grabaciones, eh, por ahí alguna falta de coordinación, porque se me cortó internet y resulta que yo seguía hablando y no hice este feedback, porque quería grabar de corrida y resulta que estaba hablando sola. Así que bueno, me gusta poder tener esta devolución. Bueno, a ver si los vuelvo a silenciar, desarrollamos el capítulo y cualquier cosa levantan la mano y hacemos la pregunta, ¿sí? Muy bien, continuamos entonces. Vamos a hablar ahora de las características de los derechos humanos. ¿Qué son las características? ¿Cuáles son estas características de los derechos humanos? Cuando nosotros hablamos de características, tenemos sí o sí que tener en cuenta que vamos a estar haciendo referencia a cuáles son esas cuestiones esenciales que van a diferenciar a los derechos humanos de otros derechos, porque ustedes van a encontrar a lo largo de la carrera derechos civiles, derechos políticos, derechos sociales, derechos económicos, derechos culturales, ¿sí? Un sinfín de derechos. Y en este caso nosotros vamos a tener que establecer específicamente cuáles son las características que tienen los derechos humanos. ¿Mm? Así, entonces, me parece importante que pensemos algunas de estas características, porque más allá de todos los elementos que nosotros podamos encontrar en la dogmática en general, en la dogmática jurídica en general, vamos a encontrar como características de los derechos humanos a las siguientes. Acá les traigo para compartir. Bueno, acá hay algunas, ¿sí? Vamos a encontrar a la universalidad, este vamos a ver después, ¿sí? Pero bueno, vamos a encontrar a la universalidad, vamos a encontrar también al carácter absoluto, a la integralidad, interdependencia, indivisibilidad, inalienabilidad y la imprescriptibilidad. Vamos a encontrar que no todos los derechos humanos tienen todas estas características. Algunos derechos humanos son imprescriptibles, ¿sí? Y después vamos a hacer alguna relación, algún comentario particular respecto de la universalidad de los derechos humanos, ¿sí? Pero en principio, entonces vamos a encontrar que la universalidad, la indivisibilidad, la interdependencia, la integralidad, la inalienabilidad, la imprescriptibilidad y el carácter absoluto son características esenciales de los derechos humanos que en general van a compartir, ¿sí? Les reitero que no todos los derechos humanos son de carácter imprescriptibles. Ahora, también vamos a hablar respecto a qué significa el carácter absoluto. Algunas cuestiones que nosotros las vamos a encontrar como todos los derechos humanos son de carácter absoluto, ahí tenemos también que poner el ojo porque vamos a tener que desentrañar qué significa que un derecho humano sea absoluto, qué significa que un derecho humano sea inalienable. En primer lugar, entonces, me gustaría que nosotros podamos hacer referencia a la indivisibilidad, a la interdependencia y a la integralidad, que son tres características muy relacionadas entre sí. En cada una de estas características, integralidad, interdependencia e indivisibilidad, lo que se pretende es establecer a los derechos humanos, va a decir, como un todo. ¿Esto qué significa? Que tanto los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y culturales son de cumplimiento obligatorio por parte de los estados. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en algún momento se entendió que los derechos civiles y políticos tenían preeminencia por sobre los derechos económicos, sociales y culturales. En el año 1968, en la conferencia de Teherán, se da por primera vez este término de integralidad de los derechos. Acá vamos a encontrar una defensa muy clara que también se va a potenciar en la conferencia de Viena del año 1993.
Estas conferencias, tanto la de Teherán de 1968 como la de Viena de 1993, son pronunciamientos de carácter políticos, más que pronunciamientos jurídicos, pero son pronunciamientos en defensa de de todas las garantías y de todos los derechos humanos, porque la idea central es echar por tierra, dejar de un lado esta lógica jerarquizada respecto de los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales, porque se entiende que todos los derechos humanos hacen al objetivo que tienen los derechos humanos y que es el respeto por la dignidad de la persona humana. Y así nosotros vamos a encontrar que también en los preámbulos tanto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vinculan a estos grupos de derechos, a los civiles y políticos y a los económicos, sociales y culturales, reconociendo que no puede realizarse la idea del ser humano libre en el disfrute de las libertades civiles y políticas y librados del temor y de la miseria, a menos que se creen todas las condiciones que permitan a cada una de las personas ejercer sus derechos, tanto civiles y políticos, como económicos, sociales y culturales. Y por eso advertimos que la indivisibilidad se encuentra estrechamente relacionada con el rechazo a cualquier posible jerarquización. Entonces los derechos humanos son indivisibles porque son indispensables para el respeto de la dignidad humana y para el desarrollo integral de la persona. Esto va a reforzar la unicidad de los derechos humanos integrales frente a esa posible jerarquización. Ahora, respecto de la indivisibilidad, nosotros vamos a encontrar acá que dice se encuentra estrechamente relacionada con el rechazo a cualquier tipo de jerarquización. ¿Por qué? Porque en buena medida esta invisibilidad se convierte en un criterio de interpretación de los derechos humanos que debe ser considerado por todos los estados. Y el aspecto central de este criterio tiene que ver precisamente con que los estados no están autorizados a proteger y garantizar sola o exclusivamente una determinada categoría de los derechos humanos, en contravención o en oposición a otras, sino que todos los derechos humanos merecen la misma atención. Cuando hablamos de interdependencia, fíjense, pone énfasis en la interrelación y dependencia recíproca de las diferentes categorías de derechos. Así, la interdependencia va a poner énfasis en la interrelación y dependencia recíproca entre estas diferentes categorías. Por ejemplo, vamos a encontrar que el derecho a la salud tiene aparejadas claras relaciones con el derecho a la alimentación adecuada, claras repercusiones en el derecho a la vivienda digna, así como al trabajo en condiciones adecuadas. Es decir, no podemos hablar solamente del derecho a la salud si no hablamos del derecho a la libertad, por ejemplo, a la libertad reproductiva. Por ejemplo, no podemos hablar del derecho a la libertad de expresión si no hablamos del derecho a la vida digna. Es decir, cada uno de los derechos va a encontrar relación con otro. Así entonces recordemos que la interdependencia va a poner énfasis en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los derechos humanos. Y la integralidad, en realidad, va a hacer referencia específicamente a la relación de los derechos de los actos violatorios. Es decir, cuando se violenta un derecho, es muy probable que también otros derechos estén siendo vulnerados. Si, por ejemplo, se vulnera el derecho a la educación, por consiguiente, se podrá estar vulnerando otros derechos. Derecho a enseñar, derecho a aprender, derecho a la libertad, derecho a la vida digna, ¿sí? Vamos a encontrar que cuando se vulnera un derecho, inmediatamente se pueden estar vulnerando otros. Otra de las características de los derechos humanos que es muy controvertida, tiene que ver con el carácter absoluto de los derechos. Fíjense que acá leemos que los derechos humanos pueden desplazar a cualquier otra pretensión moral o jurídica, colectiva o individual, que no tenga el carácter de derechos humanos. ¿Qué significa
Actualmente se acepta que ningún derecho es absoluto. Todos los derechos son susceptibles de regulación y la mayoría de los derechos en contextos que son específicos y bajo procedimientos especiales son también inclusive susceptibles de ser suspendidos. Es decir, esto de que los derechos humanos son de carácter absoluto, en realidad quedó en el pasado. ¿Por qué? Vamos a encontrar que todos los derechos tienen la capacidad de ser reglamentados, es decir, pueden ser reglamentados de manera razonable, pueden ser restringidos de manera legítima e inclusive pueden ser suspendidos de manera extraordinaria. Por eso vamos a encontrar que este carácter absoluto es excepcional, les diré. Por ejemplo, el derecho a la libertad de pensamiento es un derecho de carácter absoluto. Nadie me puede reglamentar, el Estado no puede reglamentar mi pensamiento. ¿Qué pensar? ¿Cuándo pensar? ¿Cómo pensar? ¿Qué ideas tener? Si quiero pensar o no quiero pensar. Eso no es algo que pueda ser reglamentado. De la misma manera que la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes tampoco admite una reglamentación, porque la prohibición de la tortura es un derecho de carácter absoluto, ni siquiera una reglamentación. Está prohibido, la tortura está prohibida, punto. Por eso ustedes van a leer acá en el material que dice algunas normas de jus cogens. ¿Cuáles son esas normas de jus cogens? Esas normas que son indiscutibles, estén o no previstas en los estados, son de cumplimiento obligatorio. Los estados tienen prohibido torturar. Es decir, hay algunas normas que son de carácter imperativas y que están por encima de cualquier otra norma y que no admiten ningún tipo de normativa en contrario sin que las contrarias, sean en algún momento suspendidas. Porque las que prevalecen siempre son estas normas de jus cogens que tienen que ver con normas de costumbre de carácter internacional. Por ejemplo, la prohibición de la tortura, por ejemplo, el principio de igualdad y de no discriminación, son normas que no admiten una reglamentación en contrario. Ahora, si nosotros entendemos el carácter absoluto de un derecho humano como un imperio en su ejercicio y aplicación, es una forma equivocada de entrar en este concepto. ¿Qué significa que un derecho humano sea absoluto? Lo que quieren decir en realidad con absoluto es que tiene una fuerza importante, que tiene que no proviene de las obligaciones jurídicas inherentes al derecho, sino una fuerza constitutiva de los derechos a partir de los distintos objetivos que protegen. Por eso, el carácter absoluto de los derechos humanos entiende que estos derechos pueden desplazar a cualquier otra pretensión moral o jurídica, colectiva o individual, que no tenga el carácter de derechos humanos. Por eso, cuando se da una colisión entre dos derechos humanos, el carácter absoluto se desvanece y la solución viene de otras estrategias jurídicas que las van a conocer también a lo largo de la cátedra. Sí tenemos que hablar de la universalidad. Tenemos acá la universalidad, que está última acá para hablar. Los derechos humanos se adscriben a todos los seres humanos. Como consecuencia, estos derechos son exigibles por todos los seres humanos en cualquier contexto político, jurídico, social, espacial y temporal. ¿Qué significa esto? Acá es evidente que la más difundida y la más problemática, por decirlo de alguna manera, de las características de los derechos humanos es la universalidad. Y por eso la dejamos a esta ahora para poder estudiar al final. Cuando nosotros hablamos de universalidad de los derechos humanos, estamos haciendo referencia a la titularidad de los derechos. Es decir, todos los derechos humanos le corresponden a todas las personas. Y acá sí o sí tenemos que tener como un nivel de abstracción inicial para poder comprender de qué estamos hablando. Estos derechos son exigibles por todos los seres humanos en cualquier contexto, político, jurídico, social, cultural, espacial y temporal. Y cada una de estas pretensiones de abstracción va a tener sus propias oposiciones de cada uno de los derechos sobre las cuales nosotros no vamos a ingresar, ¿sí? Pero sí lo haremos a lo largo de la carrera. Ahora,
Hay algunos derechos especiales dirigidos a grupos en situación de vulnerabilidad que ponen en duda en realidad esta cuestión de universales. Son universales si hay algunos grupos que cultural históricamente han sido desaventajados y en algunos casos entonces para paliar esa desigualdad estructural histórica se otorgan ciertos derechos especiales dirigidos a un grupo de personas. Entonces nosotros vamos a pensar también que si tenemos un sistema universal de derechos humanos y después tenemos sistemas regionales de protección de los derechos humanos, podemos decir que, bueno, estos sistemas regionales de protección atentan contra la universalidad. Bueno, nada más alejado que la realidad, porque estos sistemas de protección regional lo que pretenden es estar más cerca de los ciudadanos, ya que esta regionalización de los sistemas de protección no es incompatible con este derecho absoluto y con este derecho de universalidad de los derechos humanos. En particular, entonces, vamos a ver que hay críticas a esta construcción de universalidad de los derechos humanos. En primer lugar, por la posible colonización que se realiza al pretender presentar valores de una sola cultura, es decir, la cultura occidental, como universal. Porque cuando nosotros hablamos de derechos humanos, recordemos que lo estamos haciendo desde una posición y que es la posición occidental. Ahora, por otro lado, también vamos a decir cómo es que estos derechos humanos son universales. Si en realidad en ninguna parte del mundo se cumplen estos derechos humanos. Sin duda que estos dos argumentos que son en contra, que irían en contra de la universalidad, son válidos y que nos van a permitir entonces pensar nuevas ideas y nuevas formas de abordar el ejercicio efectivo de estos derechos. Ahora sí, quiero saber si tienen alguna duda o alguna consulta hasta acá, que hablamos ya del capítulo 1 y del capítulo 2. Ustedes van a ver que vamos a ir muy rápido porque son temas que son sencillos, de fácil comprensión y muy interesantes. Hola Celia, ¿cómo estás? Hola. Una duda sobre eso, la universalidad, digamos, porque sí, como usted dice, es complicado porque hoy día se ve justamente cómo en ciertas partes del mundo, del planeta, se está violando todo lo que es los derechos humanos, sobre todo las mujeres. O sea, me choca un poco digamos, el concepto. Así es. Bueno, está muy bien esto que vos decís, Celia. La idea es que nosotros podamos tener un pensamiento crítico respecto al estudio que estamos haciendo y por eso les traemos estas críticas. Esta es una característica, la característica de universal de los derechos humanos tiene que ver con que todas las personas compartimos la dignidad del ser humano. Y entonces este objetivo universal es una aspiración hacia la cual los distintos estados pretenden lograr, ¿sí? Pero por supuesto que tenemos estas críticas a las que les decía que tienen que ver con, por un lado, lo que es que no se cumplen, que los derechos humanos no se cumplen, y por otro lado, querer imponer a los derechos humanos como el punto de vista de la mirada occidental como la única. Está muy bien tu apreciación, Celia. Felicitaciones. Melanie dice en el chat, dijo que tenían que ver indivisibilidad, interdependencia e integralidad. Dijo que tenían que ver. Yo la verdad no, profesor. Bueno, está bien que me digan eso, porque bueno, está bien, acá vamos a tratar de nivelar, entonces vamos un poquito antes, porque si no, no van a comprender. Está muy bien, gracias por decirme. Bueno, esperen que ahí, bueno,
¿Qué son los derechos civiles y políticos y cuáles son los derechos económicos, sociales y culturales? Acá vamos un poquito a la historia. Esto no está en el material, les digo, para los que por ahí ya se quieren ir. Yo ahora solamente me dedico a contestar las preguntas. Para contestar estas preguntas me voy a ir un poquito a temas que no están en el material, entonces nosotros podemos ir a antes para poder entender esto. Si nosotros recorremos un poco la historia universal, vamos a encontrar que la aparición de los primeros derechos surgen como una respuesta por parte del proletariado, por parte, en este caso, ahora les voy a hablar de la Carta Magna de Juan Sin Tierra, en este caso de los varones, o de las clases sociales más bajas, que no tenían ejercicio, que no tenían ciertos derechos, y que veían como las clases más altas, la nobleza, el clero, ¿sí? Tenían, sí, privilegios, ¿sí? Que no siempre todos los derechos fueron para todas las personas. Es decir, nosotros vamos a encontrar los primeros derechos como los derechos civiles y políticos, con la aparición del constitucionalismo clásico. Y ahí por eso les digo, bueno, la Carta Magna de Juan Sin Tierra fue una de las primeras en Inglaterra en el año 1215, donde tras una revolución le hacen firmar al rey, en este momento el rey Juan Sin Tierra, firma la igualdad,
desde el espacio rural, desde el campo, venían a trabajar a las urbes, se empezaron a amontonar, este apelmazamiento de gente alrededor de las fábricas para obtener una mejor calidad de vida. ¿Qué significó? Significó mayores enfermedades, significó que no todas tenían acceso al agua, no teníamos los distintos caminos. Bueno, la verdad es que se complicó esta construcción de las ciudades alrededor de lo que fue fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Y lo cierto es que la gente se moría trabajando en las fábricas. Niños, ancianos, personas con discapacidad, hombres, mujeres, todos a trabajar desde muy temprano hasta muy tarde, sin las condiciones mínimas dignas básicas que nosotros conocemos hoy. Por eso el Estado tuvo que pasar de ser un Estado abstencionista, es decir, no intervencionista, que garantizaba los derechos civiles y políticos, a un Estado intervencionista, donde tuvo que sentarse a negociar. El Estado se tuvo que sentar en la mesa de discusión con los trabajadores y se tuvo que sentar a negociar también con quienes eran los dueños de las fábricas. Estas mesas de negociación que nosotros las encontramos hasta el día de hoy y que por supuesto hay mucho que decir al respecto. De acá surge lo que nosotros conocemos como el constitucionalismo social. Los primeros derechos consagrados: derecho a la educación, derecho a un trabajo digno, a una jornada laboral limitada, a las vacaciones pagas, al descanso dominical, a la seguridad social. ¿Qué pasaba si se enfermaban o si en las fábricas se lastimaban? Dejaban de trabajar, pero por eso esta gente hace un reclamo generalizado. Y es ahí donde nosotros encontramos, les estoy hablando así, en 5 minutos no podemos resumir casi 50 años, si no son más, de todo lo que significó el constitucionalismo, primero civil, después el constitucionalismo clásico y después el social. Pero sí para que nosotros podamos saber cuáles son estos derechos civiles y los económicos, sociales y culturales. Tenemos que hacer esta diferencia. Los civiles y políticos de la primera, algunos denominan como de primera generación. Estos derechos de primera generación, entonces todas las libertades públicas. Y después encontramos económicos, sociales y culturales que tienen que ver con las condiciones dignas para la vida. Derecho a la alimentación adecuada, a un medio ambiente sano, a la vivienda digna, a un trabajo digno, a la educación, a la salud, a gozar de los beneficios de la cultura, los derechos a tener una familia. Vamos a encontrar entonces que son otros derechos. ¿Por qué hice referencia a los derechos civiles políticos y a los derechos económicos, sociales y culturales? Para poder responder lo que Melanie me estaba preguntando, y que tiene que ver con indivisibilidad, interdependencia e integralidad. En algún momento de la historia de la humanidad se pensó que solamente los primeros, es decir, los derechos civiles y políticos, eran los únicos justiciables. Ejerciendo mi derecho a la vida digna, estoy ejerciendo mi derecho a la salud mental, que significa el trabajo. ¿Y
No puedo escindir, separar interdependencia e integralidad. Brevemente, no sé si te puede contestar Melanie. Después, Nelson, ¿cómo debe interpretarse o abordar la universalidad entonces, ya que en distintas partes del mundo se ven diferentes o de diferentes formas según su cultura? Exactamente, cuando nosotros hablamos de, bueno, Melanie, perfecto. Cuando nosotros hablamos de universalidad, es la aspiración a la que se pretende, por supuesto, desde esta mirada occidental. Esto es algo que hay que decirlo, ¿eh? Esa es una de las críticas que se hace a este principio de universalidad. Es universalidad, primero, desde el punto, con la crítica de que todos los derechos no se están cumpliendo. En general, la mayoría de los derechos no se cumplen en la mayoría de los estados. No al 100%, sino de manera progresiva, y nosotros ya vamos a ver eso cuando estudiamos la desagregación de y las obligaciones generales de los derechos humanos, ¿sí? Ahora, hasta acá, a partir de lo que estudiamos, tenemos esas dos críticas. Por un lado, entonces, que hablamos desde el punto de vista occidental, y por otro lado, que los derechos humanos no se cumplen en la realidad en todos lados. ¿Está? Y que no es algo que lo digo yo, sino que ustedes lo tienen en el material. Eso también les quiero aclarar, porque ya tuvimos las clases anteriores con otros estudiantes y me preguntaban, ¿usted qué opina acerca de...? Y esta no es una clase de Noelia de opinología. Esta es una clase de la Facultad de Derecho donde tenemos que nivelar para poder aprobar una instancia en la universidad, ¿sí? Después para las opiniones y nos reunimos en un café, en la vereda, en un pasillo, no hay problema, pero opiniones no estoy autorizada. A ver, sería una falta de respeto que yo como docente me venga a dar mi opinión. No corresponde bajo ninguna circunstancia. Bueno, ¿alguien más? A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Por qué dicen ser universales, pero hay ciertos grupos que gozan de derechos que los benefician a ellos? Está muy bien esto que dice Francisco. Fíjate, vamos a leer, hay una parte del material que dice exactamente eso que vos mismo decís. Tendría que buscar, a ver si ustedes encuentran, pero esta es una de las críticas que se le hace también a la universalidad, que dice, ¿cómo puede ser que hablamos de universales, pero hay cierto, acá dice, fíjense, página 24, podría considerarse que ciertos derechos especiales dirigidos a grupos en situación de vulnerabilidad ponen en duda la universalidad de los derechos humanos, así como vos estás diciendo, ¿está? El reconocimiento de necesidades específicas para estos grupos en condiciones estructurales de desventaja solo tienen como objetivo que dichos grupos puedan gozar del ejercicio pleno de sus derechos. ¿Está? Esto, Francisco, esto que vos estás preguntando, ahí está la pregunta en el material y ahí está la respuesta. Acá nosotros podemos hablar solamente para ampliar un poco la respuesta que tiene el material, pero que está muy bien. Tiene que ver con lo que nosotros conocemos, o lo que se conoce en el mundo del derecho y de las políticas públicas, como principio de igualdad, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la igualdad, podemos hablar de una igualdad formal y de una igualdad material, es decir, de una igualdad ante la ley y de una igualdad real de oportunidades. No todas las personas tenemos las mismas oportunidades. Cuando hablamos de las oportunidades, de la igualdad de oportunidades, es el mismo acceso a todos a distintos beneficios. No todas las personas tenemos los mismos derechos. No todas las personas podemos acceder a todos los derechos de la misma manera. Por eso el Estado, a través de medidas, acciones positivas en nuestra Constitución, este es derecho constitucional básicamente, en nuestra Constitución, si ustedes van al artículo 75, inciso 23, van a encontrar que corresponde al Congreso legislar medidas de acciones positivas, tendientes a que
ciertos grupos que cultural e históricamente han sido desaventajados puedan acceder al ejercicio de ciertos derechos. Y ahí nombra a mujeres, niños, ancianos y personas con discapacidad, pero que es una enunciación, no es taxativa, sino que es solamente una lista enunciativa donde se podrían incorporar otros grupos que cultural e históricamente no han podido acceder a los mismos derechos. Entonces, estas medidas de acciones positivas lo que hacen es desigualar en la norma para igualar en la realidad. Esto te lo explico así en un minuto, pero que son, puedes estar un cuatrimestre entero en alguna de las materias hablando de esta cuestión, y que está muy bien que vos lo plantees porque realmente puede ser una gran pregunta para el desarrollo de toda tu carrera. Está muy bien esto que vos decís. Profe, Sí, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. buenas noches, profe, ¿cómo le va? ¿Estás bien? Eso también estoy, profe, asociándole a lo que hablamos de igualdad y equidad, ¿no? De a veces la igualdad es darle a todo por igual, y sin embargo la equidad es como satisfacer una necesidad específica para cada uno. Es como que la equidad y la igualdad ahí se pone en una balanza que depende del cristal con que se mire, ¿no? Bueno, ustedes van a ver cuando estudian, creo que en los primeros años ustedes ya van a ingresar al estudio de estos principios a los que vos haces referencia. Está muy bien esto que vos decís, y que tiene que ver con principios y con definiciones. Y acá sí quiero ser específicamente estricta en la dogmática jurídica. Ustedes a partir de ahora van a encontrar un montón de términos que coloquialmente, es decir, en la vida cotidiana, significan algo y que después nos encontramos en el mundo del derecho y que significan otra cosa. Por eso nosotros les sugiero que ustedes puedan realizar el estudio acompañados de un diccionario jurídico, porque tenemos el diccionario de la lengua española, y después tenemos un diccionario jurídico, que es necesario que ustedes lo tengan. No les estoy diciendo que vayan a comprar de ninguna manera, lo descargan, lo pueden tener en el celu, en la combo, en la tablet, en cualquier lado. Cualquier diccionario jurídico que les va a poder despejar estas dudas, porque hay que ser muy específico en nuestra materia, nuestra carrera. Es una ciencia, nosotros vamos a estudiar ciencia del derecho, una ciencia que se aplica concretamente, que tiene un objeto y que tiene un método, y que también tiene un lenguaje, y es el lenguaje jurídico. ¿Sí? Por ahí muchos nos tildan de, ay, los abogados hablan de difícil, y ahora está toda esta tendencia al lenguaje claro. Está muy bien el lenguaje claro, porque la idea de la ley y de la norma y del derecho es regular la vida en sociedad, y todas las personas tenemos que tratar de entender y de saber cuáles son las normas que nos rigen para poder aplicarlas y para poder vivir de la manera más pacífica posible. Eso no significa que nuestro lenguaje deje de ser técnico. Hay términos cuyo significado solamente se puede decir de esa manera, y entonces es necesario que ustedes, esta diferencia, por ejemplo, que a la que estás haciendo referencia entre igualdad y equidad, la van a ver, por ejemplo, en Introducción al Derecho, en Filosofía del Derecho, en Derecho Político, en Sociología. Van a encontrar en muchas materias estas definiciones y estas apreciaciones. Inclusive cuando ustedes lleguen más adelante, yo soy profe de una materia de quinto y de una materia de sexto, así que en 5 o 6 años seguro que nos volvemos a encontrar. Vamos a ver, sí, específicamente términos que, por ejemplo, no es lo mismo distinción que discriminación, o diferencia. Diferencia, distinción y discriminación son 3 términos totalmente, tiene cada uno su propia especificidad, y sin embargo nosotros coloquialmente las decimos, ponemos discriminación, distinción, diferencia, ¿sí?, en la vida cotidiana, pero cuando nosotros nos referimos específicamente a esto, son distintos, ¿sí? Por ejemplo, derecho a la intimidad y derecho a la privacidad. 2 derechos que son totalmente diferentes, y sin embargo, coloquialmente podemos decir, bueno, intimidad, privacidad. Y no, son diferentes, están en artículos diferentes, protegen subderechos diferentes. Entonces está bien, muy bien esto que vos decís, vamos a tratar de ir especificando los términos y los conceptos. Yo quiero saber si tienen alguna duda respecto de estos 2 capítulos, porque seguramente ustedes vienen con un montón de Yo, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? general. Gracias, ¿Sí? profe. Bueno, por favor, muchísimas gracias, muchas gracias a vos. Profe, una pregunta. Sí, Usted dijo
¿Yo? Usted Sí. dijo que los derechos humanos van de la mano de... Ay, perdón, te silencié, pensé que era el señor que estaba hablando recién. Estaba escuchando un ruido. Ah, habilitar, ay, Ahí perdón. está. Esto Buenas es tardes, profe. la prohibición de la censura acá. Bueno, Sí. Profe, ¿quién es la persona o quién es el organismo o el ente encargado de verificar que se cumplan la mayoría de estos derechos humanos, siendo de que usted dijo que van de la mano del Estado? Y si el Estado hace caso omiso o mira para otro lado, ¿quién es el encargado? ¿Hay algún ente de alguien que regule, que verifique, que controle? está muy bien. Bueno, esto nosotros vamos a ver en los próximos capítulos. Les sugiero primero la lectura del material y después, bueno, les cuento, cuando nosotros hablamos en general del derecho, porque esta es la primera aproximación que ustedes tienen al mundo del derecho, me imagino que deben tener un montón de... Me veo yo a mí ahí, así, hace algunos cuantos años, cuando también fui aspirante a ingreso, después ingresante, también con un montón de dudas y de esto. Cuando nosotros estamos en el mundo del derecho, sí o sí tenemos que pensar que el derecho existe solamente porque vivimos en sociedad. Robinson Crusoe no necesitó ningún derecho. El derecho existe para regular la vida en sociedad, para que todas las personas podamos llevar adelante nuestro propio plan de vida de la manera más pacífica posible, sin interferencia de los planes de vida de los demás y sin que nadie interfiera en mi plan de vida. Ahora, esto me parece que es como genérico, que nosotros tenemos que pensar la existencia, el fundamento de la existencia del derecho. En esta existencia del derecho, como les dije recién, mientras alguien tiene un derecho, otra persona tiene una obligación. Estas relaciones jurídicas van a estar dadas entre, y acá hay que prestar atención, entre particulares. ¿Qué son los particulares? Son las personas privadas. A ver, es decir, entre una persona y otra persona física que nosotros hablamos, o entre una empresa y una persona, por ejemplo, ustedes se van a comprar una zapatilla y hay una relación jurídica que están entablando, o sea, jurídica comercial del derecho, como en el ámbito del derecho comercial, comprar o vender, eso está regulado, todo eso está regulado, así cualquier actividad. Ahora, por ejemplo, cuando ustedes se toman un colectivo de una empresa privada, pero que ofrece un servicio público, ahí se empieza un poquito a complicar, ¿sí? O cuando ustedes llevan a inscribir a sus hijos a la escuela, a una escuela pública, o a una escuela privada, cuyo servicio de educación es público. Bueno, ahí comienza como a complicar un poco esto de una relación jurídica uno con uno, ¿sí? Sino que es un poquito más, el entramado es un poquito más complejo. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque cuando nosotros estudiamos derechos humanos, que es la materia que nosotros estamos estudiando acá, la relación jurídica, ¿saben entre quién es? ¿Entre quiénes es esta relación jurídica? Esta relación jurídica es entre el Estado y los particulares, y los ciudadanos. También puede ser entre los estados y los demás estados al momento de firmar estos tratados de carácter internacional. Pero tiene una responsabilidad el Estado hacia afuera, es decir, hacia la comunidad internacional, pero también tiene una responsabilidad hacia adentro con cada uno de los ciudadanos. ¿Está? Ahora, el derecho internacional de los derechos humanos es una rama del derecho internacional público. El derecho se va a clasificar en derecho privado, es decir, las relaciones entre los particulares, y derecho público, que son las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. Cuando hablamos de derecho internacional público, también tenemos que decir que somos los ciudadanos quienes podemos ser personas de derecho internacional, es decir, podemos ser legitimados ante el concierto internacional para exigir el cumplimiento de uno de los derechos a los que se obligó el Estado y que no cumplió. Pero vamos hasta ahí.
El Estado tiene distintas obligaciones que nosotros las vamos a ver en el próximo capítulo. No los quiero apabullar con tanto hoy, ya el capítulo 3 y después el capítulo 4. Eso lo vamos a ver bien mañana, todo lo que tiene que ver con las distintas esferas de responsabilidad del Estado, pero sí cuáles son las obligaciones de respetar, garantizar, proteger y adoptar las medidas tendientes a hacer efectivos esos derechos. Esas son las obligaciones que tiene el Estado frente a los ciudadanos respecto del ejercicio de los derechos humanos que están consagrados en los distintos tratados internacionales. ¿Estamos hasta ahí? Ahora. Esto es básico, ¿sí? La primera respuesta que te quiero dar es, ¿quién tiene el control de los actos que lleva adelante el gobierno en el Estado? Porque vos recordás que el Estado tiene distintos elementos. ¿Cuáles son los elementos del Estado? Ustedes estudiaron en la secundaria. Territorio, población, gobierno, hay algunos que le suman el poder, ¿sí? Territorio, población, poder. Bueno. Los ciudadanos somos quienes, a través de la participación pública, tenemos el derecho y el deber de controlar qué hacen con la hacienda pública, ¿sí? Los ciudadanos. Nosotros, en particular en nuestro país, nosotros tenemos una ley de acceso a la información pública. Nosotros tenemos el derecho de saber qué hacemos, qué hacen, ¿está? Primero eso, después, ¿qué hace el Estado? El Estado, a su vez, ustedes van a encontrar que en la Constitución Nacional hay diferentes organismos que están creados a tal fin, ¿está? Todo lo que es la Defensoría, ustedes van a encontrar auditorías generales, la Auditoría General de la Nación, ustedes van a encontrar también otros organismos dentro del propio Estado, que son las Defensorías del Pueblo, van a encontrar los distintos tribunales de cuentas. Bueno, hay algunas provincias que también tienen agencias fiscalizadoras. Bueno, hay distintos mecanismos de contralor del Estado, ¿sí? Eso es por un lado. Bueno, hay varios organismos de contralor del Estado. Eso es hacia adentro. Si una persona, habiendo agotado, ahí veo que dice Luciano, dice la justicia. Bueno, cuando una persona no ve garantizado alguno de sus derechos o no puede ejercerlos, debe acudir a la justicia. ¿Sí? Puede acudir. ¿Qué es acudir a la justicia? Es activar todos los mecanismos procesales tendientes a hacer efectivo el ejercicio de ese derecho. ¿A través de qué? A través del sistema del servicio de justicia. Ustedes recuerdan que tenemos poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. El poder judicial es el encargado de velar por el cumplimiento efectivo de estos derechos. Ahora, si agotadas las instancias, primero administrativas y después jurisdiccionales, por parte de un ciudadano, el Estado continúa sin cumplir con ese derecho para esa persona, la persona puede acceder a los organismos de carácter internacional, por ejemplo, ante los distintos sistemas de los comités que pertenecen a los tratados del sistema universal, por ejemplo, al Comité de Derechos Humanos, al Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, al Comité de los Derechos del Niño, al Comité CEDAW, que es la Comisión para la Eliminación de otras formas de discriminación contra la mujer, a los distintos de carácter universal, e inclusive a los sistemas de carácter regional, es decir, presentarse a través de alegando la vulneración de alguno de los derechos contenidos en la Convención Americana o cualquier otro instrumento interamericano de protección de los derechos humanos, se puede ir al sistema, por ejemplo, regional de protección de los derechos humanos a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para luego tener la posibilidad de presentarse ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mecanismos procesales hay de contralor, tanto internos como externos, ¿sí? Esto es lo que te quiero decir. Cristian pregunta, ¿el contencioso administrativo en qué arte quedaría? A ver, nosotros vamos a encontrar que hay distintas ramas del derecho. Así como les dije, la rama del derecho público, bueno, vas a encontrar
dentro del derecho público, en este caso derecho internacional público, el derecho internacional de los derechos humanos, derecho administrativo, y lo que es contencioso administrativo es un fuero dentro del sistema de justicia, contencioso administrativo. Es para reclamar, eso les decía, ante la justicia cualquier, pretensión, por supuesto con los requisitos, existen toda la legislación procesal, que ustedes lo van a estudiar bien en derecho procesal, ¿está? Creo haber respondido a tu pregunta, no me acuerdo quién había preguntado, respecto a cuáles son Muchas los gracias. mecanismos de Contralor. Hay un montón, y está muy bien que pregunte porque hay que ejercerlas. Bueno, quiero saber si tienen alguna duda o alguna pregunta respecto al material. Si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta acerca del material, hasta acá la clase. Les voy a pedir, por favor, para mañana, lean el capítulo 3 y el capítulo 4. Vamos a tratar de desarrollar, ¿sí? Capítulo 3 y capítulo 4 vamos a desarrollar. Y el viernes vamos a tratar de hacer un repaso, ¿sí? De todos los capítulos, así muy abuelo de pájaro, vamos a hacer el viernes. El sábado, ¿cómo vamos a trabajar? Espero que duerman bien el viernes, que ninguno llegue trasnochado el sábado, y esto sí lo digo a título personal, no quiero ver a nadie trasnochado, todos van a llegar fresquitos como una lechuga el sábado a la clase, y vamos a trabajar en grupos, ¿sí? Muy bien, así con un mate, tranqui, y vamos a trabajar en grupos, ¿sí? Nos vamos a reunir en grupos de más o menos de 4, 5, 6, no solamente para conocernos, sino también para poder ver cómo estamos estudiando, cuáles son los aspectos que más nos sirven, cuáles son así que traten de no faltar a la clase el día sábado. No sé si ya trabajaron en grupos antes, pero a mí me parece que una de las mejores maneras que hay de estudiar, y sobre todo de no abandonar, porque más de una vez les va a pasar en la carrera, que uno dice, bueno, ¿para qué me metí acá? Es muy difícil, esto es complicado, no, esto no es para mí. Bueno, no. Si ya están acá, se tienen que recibir. O sea, no les queda, conmigo no hay opción. Si ustedes están acá, se tienen que recibir, les estoy diciendo, no ingresar. Ustedes tienen que mirar lejos, cuál es su objetivo. Así que nosotros los docentes y desde la facultad estamos para acompañarlos. El Estado tiene que proveer los mecanismos tendientes a ser efectivos, los planes de vida de cada uno, y esta es una de las maneras que tenemos de que ustedes puedan llevar adelante su propio plan de vida, que es de ser abogados y abogadas. Entonces, a mí me parece, nos parece, desde la facultad, que una de las mejores maneras es trabajar en grupo, poder conectar con otras personas. O sea, la vida hoy es socialización, ¿sí? Hablamos mucho de inteligencia artificial y poco de inteligencia emocional. Tenemos que congeniar, y les prometo que todos se van a recibir. No flaquear, a todos nos pasa en todos los aspectos de la vida. ¿Quién nunca empezó el gimnasio y dijo, no, bueno, esto no es para mí? ¿O quién? Y así, ¿qué cantidad? No, esto no, acá no. Bueno, no, ¿sí? Ya empezaron, acá están, tienen que terminar. ¿Está? Profe, disculpe, ¿a qué hora el sábado? ¿A las 8? No, a las 9, el sábado a las 9. Yo digo a las 8 no va nadie, Sí, está por las dudas, porque aquella vez que se equivocó de clase dijo que era a las 8, por eso me quedó la duda. En la clase les Mil escribo. ¿Sí ven? Esto es. Mil disculpas, gracias. Estamos mañana a las 7 de la tarde en este mismo canal. Adiós. Ok, profe. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta luego. Oh, gracias. Mañana, si Dios quiere. Gracias, profe. Hasta mañana, profe. Gracias a todos. Mano, no hay problema. Me Hasta mañana. pregunto. Bueno, chao, hasta mañana. Hasta mañana. Chao. ¿Quién quiere preguntar? Tiene que habilitar su micrófono. Le consulto. Lo del capítulo 3 y 4 que hay que leer, que usted dijo recién, ¿eso cuál sería? Ay, a ver que voy a mirar. Eso está para mañana. Módulo 3, desagregación y obligaciones generales de los derechos humanos. Ese es el módulo 3, que sería capítulo 3. Y el 4, elementos esenciales y principios de aplicación de los derechos humanos. Ahí encontré, dale. Muchas gracias. Bueno, hasta mañana, que descansen.